Soy Colin Rivas y tú no lo eres. The Colin Rivas Show. Hemos tenido algunos problemas técnicos, como siempre tenemos con Don Roberto, que sabéis que Don Roberto no controla mucho la magia de la tecnología. Yo tampoco. Ya nos estamos volviendo viejos y nos sobrepasa. Y vamos a tener unos instantes a el señor... Bueno, es que no se puede dar una presentación porque está caracterizado por alguien que no se puede encasillar. Ha hecho todo en la vida. Ha viajado espiritual, físicamente, a todos los lados, aquí y para allá. Es como ese Wandering Star de Lee Marvin que estáis oyendo ahora mismo. Y ese es Don Fernando Sánchez Dragó. Don Fernando, ¿me puede oír? No te he oído lo que me dices, Colin. Don Fernando, está en antena. Don Fernando está en antena. No se preocupe. Lo ven todos. Yo le voy a hacer la primera pregunta, que tengo aquí el test mágico, el test del contubernio. Primera pregunta, voy a empezar fuerte. ¿Cuál es para usted el sentido de la vida? ¿Cuál es para usted el sentido de la vida? Hombre, veo, Colin, que para empezar haces una pregunta facilita, ¿no? Empezamos fuerte. Por lo pronto tengo que aclarar que esta cosa rara, blanca, que tengo detrás es un gato. Con hecho una gata, ¿eh? No sé si se ve. ¿Ves a mi gata? Sí, sí. ¿Ahí? ¿Encima de mi hombro? Sí, se ve perfectamente. El sentido de la vida. Pues, hombre, el sentido de la vida yo creo que, bueno, la vida es una aventura, es un viaje, cuya primera estación es el nacimiento y cuya última, o no, ya se verá, estación es eso que llamamos muerte. Y que en estos días ha estado revoloteando alrededor de toda la humanidad, ¿no? Entonces yo creo que cuando nacemos un carácter, y quien tiene un carácter tiene un destino, y quien tiene un destino, bueno, tiene una personalidad, tiene una identidad y tiene una misión en la vida, que es ser riqueza a sí mismo. Yo, por ejemplo, nací siendo escritor, lo que fuese. Es decir, yo a los 3 años ya le dije a una señora que vino a visitar a mi madre que yo iba a ser de mayor escritor, y lo he sido. Entonces yo creo que la tarea fundamental de la vida, lo que confiere un sentido a la existencia, lo que permite responder a esa pregunta tan difícil que tú has formulado, es la pregunta que late en el fondo de toda la filosofía, de toda la historia de la filosofía, es que tenemos que aprender a conocernos a nosotros mismos, en Noscete Ipsum, en fin, de las enseñanzas de la filosofía helénica y latina, para averiguar quiénes somos. Y a partir de ese momento ya sabemos lo que queremos hacer, lo que tenemos que hacer y lo que debemos hacer. Ese es el sentido de la vida. Pero la mayor parte de la gente no profundiza en sí misma, no lleva a cabo ese mandamiento, no obedece, no acata ese mandamiento del Noscete Ipsum, del conócete a ti mismo, y entonces pasa por la vida sin enterarse de lo que es la vida. Esto sirve para la mayor parte de las personas, por desgracia. La mayor parte de las personas no salen nunca de la adolescencia. Hace poco, la revista de Estados Unidos, hace ya unos años, la revista Smith, una revista digital, convocó un premio de microrrelato en 6 palabras. Sí. El premio, hubo muchos microrrelatos realmente muy buenos, y el primer premio, o uno de los primeros, se lo llevó un relato autobiográfico de la persona que lo escribía, y el cuento, el relato, el microrrelato decía: nacimiento, infancia, adolescencia, muerte. La mayor parte de las personas pasan por la vida sin saber lo que es la vida, son eternos adolescentes, sobre todo en la sociedad actual, y han vivido en vano. O sea, es como Martin Heidegger, que decía, nacemos, vivimos y morimos. Eso es la vida, ¿no? Más o menos así. Hombre, bueno, muy sucintamente. Heidegger lo decía de una forma más complicada, pero bueno, a él le provocaba eso de vivir, esa aventura de vivir a Heidegger, que era un filósofo existencialista, creó la filosofía existencialista. Exacto. Pues eso le producía angustia, ¿no? En cambio, pues hay otras personas que la vida no nos produce angustia, sino que nos produce curiosidad, que nos produce sobre todo felicidad. Yo he sido siempre curioso, he sido siempre feliz. Yo en mi vida no he tenido malos momentos nunca, porque tengo el privilegio como escritor de que lo que podrían parecer malos momentos para un escritor son buenos, porque le dan materia para su obra. Por ejemplo, a mí yo suelo decir que a mí me gusta hasta coger la gripe. Y, por ejemplo, yo estuve en repetidas ocasiones en la cárcel, en la época de Franco, pero a mí me gustaba ir a la cárcel, porque era un mundo nuevo para mí, ¿no? Que me iba a permitir, y efectivamente así ha sido, contar todo eso en un pasado futuro más o menos lejano.
Entonces, bueno, yo no tengo ese sentimiento trágico de la existencia que tiene Unamuno, por ejemplo. Es respetabilísima. Hay gente que tiene ese carácter. Hay gente que es así, que tiende a verlo todo negro y a plantearse todo como un problema. Yo, uno de mis principios sacrosantos es no te plantees problemas hasta que los problemas se planteen. Y vive feliz. Sí, 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 sí. Y una cosa muy importante, bueno, yo también me rijo un poco por este tipo de filosofía. Me gusta mucho Heidegger, me gusta mucho Nietzsche, ¿no? Friedrich Nietzsche decía, se mide el intelecto o la inteligencia del hombre por el potencial de humor que tiene, ¿no? No sé si son exactamente las palabras así en español, pero lo estoy traduciendo del inglés en mi mente, que es lo que pienso. La inteligencia se mide por el potencial de humor que tiene uno, ¿no? ¿Qué le pasa a la izquierda estos días? Que parece ser que no tienen sentido del humor, que lo han perdido y se ha transferido por ejemplo, a la derecha, ¿no? En política, ¿no? Bueno, vamos a ver. Por una parte estoy de acuerdo en eso que has dicho acerca del sentido del humor. El sentido del humor es fundamental. El sentido del humor es un poco el vehículo, el líquido amniótico, el catalizador de todo lo demás. Si uno no sabe reírse de las cosas, si uno no sabe tomarse a la ligera, si uno no sabe reírse de él mismo, si uno no aplica, como lo hago yo, el viejo principio presocrático del nada importa nada, pues efectivamente la inteligencia no le va a llevar muy lejos. Respecto a lo que me dices de la izquierda, yo te diría, yo que milité en la izquierda durante, en fin, sobre todo en mi temprana juventud, te puedo decir que la izquierda nunca ha tenido sentido de humor. La izquierda, forma parte de la izquierda, se heredera del cristianismo. Es decir, el cristianismo es la única doctrina, la única filosofía en la historia de la humanidad, la única que se ha basado en un principio, a mi modo de ver, delirante, que es el igualitarismo. Partir de la base de que todos los seres humanos somos iguales. Yo creo que todos los seres humanos somos distintos, lo que no quiere decir que unos tengan que machacar a otros en nombre de esas distinciones, pero no somos iguales. En la izquierda, esto lo dijo Toynbee, lo han dicho otros muchos, es una secta del cristianismo, una secta atea, si quieres, una secta que elimina el contenido de Cristo, de los evangelios, de San Pablo, de todas estas cosas, pero es parte de ese igualitarismo. Y entonces, efectivamente, carece por completo del sentido del humor hasta estemos verdaderamente sospechados. Precisamente yo publico dentro del día 7 de julio, o sea, dentro de 3 semanas, como quien dice, publico el segundo volumen de mis memorias, lo saca Planeta, que se llama Galgo Corredor, Los años guerreros, en los cuales yo evoco todo lo que me sucedió desde que el 2 de octubre de 1953 llegué a la universidad hasta que el 1 de agosto de 1964 me fui al exilio, ¿no? En esos 12 años, bueno, descubrieron mis primeros pasos por la vida adulta, mis primeros pasos por la bohemia literaria, mis primeros tanteos en el mundo de la literatura, mis primeras mujeres, mis primeros novios y también mis primeras guerras políticas que en aquel momento se encauzaban precisamente a través de la izquierda. Yo fui miembro, ¿no? Pero prácticamente refundé el Partido Comunista a otras personas que luego han llegado a ser padres de la patria en la Facultad de Letras de Madrid en el año 1954-55. Todo eso lo evoco en este libro, Galgo Corredor, y cuento las situaciones verdaderamente dignas de Groucho Marx, dignas de los hermanos Marx, a las que me condujo esa militancia de izquierda, precisamente por la falta de sentido del humor. Sí, sí, sí. Realmente muy pintorescos, muy divertidos, que no te voy a contar porque nos comeríamos medio programa. No, pero es interesante lo que me menciona usted, don Fernando, que es, uno, la izquierda ahora se ha convertido en bueno, ya era hace mucho tiempo, una secta necrófila y sadista, eso ya siempre lo digo en mis twitters, Eso no significa que yo sea de derechas, yo soy ácrata, pero bueno, tengo simpatía por normalmente pues estos grupos más libertarios, más paleolibertarios, etcétera, etcétera, ¿no? Al estilo, obviamente, americano, y me gustan también los europeos. O sea, yo tengo afinidad, pues, por ahí, que como es, por ejemplo, pues Vox sería, o el PP, posiblemente, o Salvini, o los Tories en Inglaterra, ¿no? O sea, depende también un poco de la situación, porque como se... Dígame. Tú eres un conservador libertario. Yo también soy un conservador libertario, efectivamente. Pero mira, la izquierda, Colin, la izquierda, hoy día la izquierda no existe. Lo que históricamente, lo que tradicionalmente, lo que filosóficamente se venía llamando izquierda desapareció hace ya mucho. Porque eso es un movimiento que surgió fundamentalmente alrededor de la lucha de clases. Y la lucha de clases ha desaparecido. Se ha creado una mesocracia universal, en fin, y las antiguas reivindicaciones de la clase obrera frente a los burgueses, todo eso ha desaparecido. Entonces la izquierda se ha convertido exclusivamente en un cascarón vacío,
porque lo único que le interesa es el poder. Entonces, como ya no tiene, como ya se ha quedado sin lucha de clases y no puede esgrimir esa doctrina, entonces se agarra a lo que puede. Y a lo que puede es, bueno, pues las reivindicaciones de tipo sexual, las reivindicaciones de tipo identitario, la ecología, en fin, todo este tipo de cosas, que no tienen nada que ver con la izquierda. Porque el problema de la ecología, evidentemente, no es ni de la izquierda, ni de la derecha, ni tuyo, ni mío. Es absolutamente del planeta entero. Y entonces busca cómo puede encontrar nuevas bolsas de electores que le permitan saciar su ansia de poder, porque la izquierda tiene una ansia de poder tremenda, como lo ha demostrado en todos los lugares por donde ha pasado. Unión Soviética, China, Vietnam, Corea del Norte, Cuba, Venezuela, etc. Pero ya está, izquierdas en su estricto no existe, ya no existen las derechas y las izquierdas. Eso es un lenguaje completamente obsoleto, completamente superado. Si yo te pregunto ahora o a las personas que seguramente nos están escuchando, ¿qué saben de los güelfos y los gibelinos? Pues nadie me va a decir nada. Sin embargo, los güelfos y los gibelinos, que eran, digamos, los papistas y los antipapistas, eran las derechas y las izquierdas de la época de Dante, siglo XIII, siglo XIV, en Florencia, en la Toscana. En aquella época, pues todo el mundo sabía quiénes eran los güelfos y los gibelinos. Luego, el viento de la historia se los llevó. Pues de igual manera, el viento de la historia se ha llevado a esa dicotomía entre derechas e izquierdas, que nace con la Revolución Francesa y que 3 siglos después pues ya no tiene razón de ser. Sí, con Jacob Frank. Es bueno que mencione eso porque yo hablo mucho de Saxo-Coburg-Gotha, de Helsing-Holstein, de Kessel-Hassel, y los Guelph son los originales, son los que están ahora en el trono británico, ¿no? Eran Guelph, eran Saxo-Coburg-Gotha y se cambiaron el nombre a Windsor a principio de la Primera Guerra Mundial por los Gotha, ¿no? Esa Luftwaffe, digamos, de la Primera Guerra Mundial que bombardeaban a los ingleses y como se sentían avergonzados de sus primos, se pasaron de Gotha a Windsor, ¿no? Eso es la historia, digamos, por debajo que no cuenta, por ejemplo, la realeza británica, ¿no? Me gusta mucho la historia, sobre todo eso que cuenta de esas dicotomías, de protestantes contra católicos. Al final son todos los cristianos. De hecho, la izquierda odia a la cristiandad. O sea, hoy en día la izquierda odia a los cristianos. Se juntan a todos los movimientos que son anticristianos, sea, por ejemplo, el aborto, la eutanasia, por ejemplo, el Green Deal, lo que comentó los ecologetas. Sí, todo eso es verdad, pero mucho ojo, porque dentro del cristianismo, es decir, el movimiento cristiano en la época de los emperadores romanos era algo extraordinariamente parecido a lo que ahora en España se llaman los podemitas. Extraordinariamente parecido. Sí, era de izquierda, sí. Entonces, la izquierda siempre ha encontrado alianzas muy profundas precisamente en el ámbito de la cristiandad. Basta con citar los teólogos de la liberación o basta con irse en estos momentos a ese farsante que ocupa el solio pontificio, el Papa Francisco, que es un podemita, es un peronista. La izquierda y los curas obreros, etcétera, etcétera. No, hay una alianza muy profunda entre el cristianismo y la izquierda, ¿no? Es verdad que la izquierda persigue, buscando siempre votos, persigue a quienes sostienen determinadas ideas que no son solo del cristianismo, que lo son también del budismo, que lo son del paganismo, que lo son del taoísmo, que lo son del hinduismo, que es defender la vida, estar contra el aborto, andarse con pies de plomo en lo relativo a la eutanasia, todas estas cosas. Pero es cuando para conseguir votos, nada más. Pero hay una alianza muy profunda entre el cristianismo y la izquierda. Yo estos meses, estos años, bueno, hace mucho, no soy escritor, como decía, creo que era Oscar Wilde, yo escribo para dar información, escribo lo que me viene a la cabeza, pero no soy escritor porque escribo muy, muy mal, ¿no? Pero para dar información, digamos, ¿no? Y en esos libros yo digo que los cristianos conservadores, que son los que conservan la familia, toda esa ética y moral, digamos, de una manera más objetivista de Aristóteles, no la subjetiva de Platón, ¿no? Son los que yo personalmente apoyo, aunque sé que hay unos elementos, como dice usted, tóxicos. Bueno, eso es apoyar el sentido común. Lo que está ocurriendo en estos momentos en la humanidad es que se ha perdido el sentido común. Exacto. Estamos verdaderamente viviendo disparatados. Uno abre el periódico por la mañana y todos son disparates. Oye hablar a los políticos y todos son disparates. Entonces, eso que tú dices no pertenece solo a la tradición de la cristiandad, pertenece a una tradición más antigua, es la tradición del sentido común, es la tradición de la racionalidad, es la tradición de la ilustración, que fundamentalmente en su origen es pagana. Y el cristianismo precisamente se yergue contra el paganismo y suspende el proceso de ilustración que el paganismo introdujo
fundamentalmente en Europa, ¿no? Sí, sí, sí. El resto del mundo. Sí, sí. Es un problema de sentido, de racionalidad. Por eso hay que ser conservador, porque si conservamos estamos recuperando el sentido común y si no vamos hacia la catástrofe generalizada, que es aquello hacia lo cual estamos caminando en estos momentos. Sí, bueno. Yo suelo decir que el fin del mundo no es que haya empezado, es que ya ha pasado. Sí, sí. La gente no se ha dado cuenta. Porque la gente se cree que el apocalipsis, yo voy ahora a dirigir un curso sobre el apocalipsis, que el apocalipsis es que es una especie de batalla en la cual ganan los unos, pierden los otros, se enfrenta el mal con el bien, entre chocar de espadas y luego cae el telón. No, el apocalipsis no es que caiga un telón, el apocalipsis es que todo un mundo salta por los aires y de ahí saldrá otra realidad, otro mundo, otra sociedad, que probablemente será un desastre, pero nosotros todavía no lo podemos saber del todo. Pero vamos, quiero decir que el fin del mundo ya ha llegado. Desde luego, el fin de mi mundo ya ha llegado. Yo tengo ahora, en el libro este que he escrito ahora, bueno, es un libro que está verdaderamente empapado en nostalgia de cómo era el mundo en los años 60, en los años 70, incluso en los años 80. Cómo era el mundo antes de que apareciera el anticristo. El anticristo se llama Bill Gates. El mundo se terminó cuando apareció Internet. Internet ha destruido todo. Y es muy difícil que vuelva a crecer la hierba después de Internet. Es como el caballo de Atila. Bill Gates. Yo presencié la aparición del anticristo. Sí, sí. Yo estaba veraneando en una casita que tengo en Alicante con una de mis hijas, que entonces tenía 12 años o así, en 15 o 16, en 1998. Y un día a la hora de comer puse la televisión, no sé, distraídamente, y apareció Bill Gates, que había venido a España para anunciar la llegada de las autopistas de la información. Bueno, yo escuché aquello, no le di mucha importancia y no me di cuenta en aquel momento del alcance que tenía. No me di cuenta de que había tenido la buena suerte o la mala suerte de asistir a un acontecimiento histórico como lo es la manifestación del anticristo. Entonces yo creo que a partir de Internet ya no hay nada que hacer. Se acabó el mundo. Sí, sí. Bueno, Internet tiene sus cosas buenas, malas. Bill Gates. No. Eso es una trampa. Mira, es el mismo tipo de trampa de quienes te dicen, hablando del cristianismo, ya que hablamos del cristianismo, te dicen, no, lo malo del cristianismo es la iglesia. Cristo no. No, Cristo y la iglesia son dos cosas que corren parejas. La una no existe sin la otra. O quienes te dicen, uy, la televisión, lo que se ve por televisión es un desastre. Lo malo de la televisión, te dice, es el uso que se hace de ella. No. Yo sostengo que la televisión es intrínsecamente maligna y siempre acaba conduciendo al uso que ahora se está haciendo de ella. De la misma forma te digo que Internet es intrínsecamente maligno. No es el uso que hacemos de ella. En cualquier caso, una cosa que puede utilizarse mal no debería existir nunca, porque la condición humana, el ser humano es un animal depredador. Es verdad que a través de la historia, de la cultura, de la filosofía, de la religión, de la amistad, de todas estas cosas, hay personas que se salvan de esta condición de animales depredadores, pero la mayor parte de los seres humanos son animales depredadores y si les das un juguetito en la mano que pueda ser destructivo, como lo es la televisión o Internet, es seguro que lo va a utilizar. Entonces lo mejor es que esos juguetitos no se inventen. Tú dices que eres un conservador. Bueno, pues para conservar, para volver a ese mundo que estabas evocando, pues, no sé, la época de Oscar Wilde, la Inglaterra de hace 200 años. Victoriana. No sé, ¿no? Para ese mundo mientras existe Internet. Internet se lo ha cargado todo, se ha cargado el cine, se ha cargado la música, se ha cargado la literatura, se ha cargado los kioscos, se ha cargado la tienda de la esquina, se ha cargado la vida familiar, se ha cargado los contactos entre los novios que ahora andan todos. Bueno, mira el único teléfono que tengo. Pero en fin, que andan todos con un smartphone en la mano dándose la espalda. En vez de darse besos, que es lo que tienen que hacer los novios. No. Estoy de acuerdo. Internet yo le llamo la araña. Y yo estoy en constante sublevación contra Internet. Ahora bien, tú me vas a decir, ya te veo venir, tú me vas a decir que la utilizo. En estos momentos estoy hablando contigo. Exactamente. Internet, y que acabo de fundar una revista, es un semanario digital, La Retaguardia, y tengo una cuenta en Twitter con muchos seguidores, etcétera, etcétera. Pero lo hago porque me aplico a mí mismo la estrategia de las artes marciales orientales, que consiste en aprovechar el impulso del enemigo. El karateka, el jiu-jitsu, el judo, lo que sea, aprovecha el impulso del enemigo. Entonces yo aprovecho el impulso del enemigo y en este caso el enemigo para mí es la araña, Internet, y por eso utilizo su impulso para intentar lanzar mi mensaje contra la araña, contra Internet. Sí, yo creo que en eso yo opino, esta es solo mi opinión, de un humilde pringao que estoy aquí al otro lado del charco. Obviamente, como usted dijo, si algo se puede utilizar mal, vale, pero no infiere que tú no lo puedas usar bien, porque todo se puede usar mal. Igual que tú tienes un palo, puedes convertirlo en un sacho, puedes convertirlo en una hoz, puedes convertirlo, etcétera, etcétera, para hacer cosas bien, para recolectar. No, es verdad, no todo se puede usar mal. No todo se puede, es decir, la amistad, la bondad,
los buenos sentimientos, la alegría, la búsqueda de la belleza, la búsqueda de la verdad, la curiosidad, la investigación, todo eso, la investigación sí, pero todo lo demás no son cosas que se puedan utilizar mal. Se pueden utilizar mal si dejan de ser lo que son. Tú me dices que la rama de un árbol puede transformarse en una estaca para machacar a alguien, ¿cierto? Claro. Pero ya no es rama de árbol, ya has inventado algo, ya has añadido algo. Esa plusvalía que añades a determinadas cosas que en sí mismas son inocentes, es lo que... ¿Dónde está el daño? ¿Dónde está el perjuicio? ¿Dónde está lo nocivo? Por eso depende del animal, yo creo. O sea, esto es como que yo, por ejemplo, he sido coach durante años, por ejemplo, de tenis, también coach psicológico para gente, y siempre me decía un padre, es que yo quiero que mi hijo sea como McEnroe, yo quiero a mi hijo que sea como Lendl o como Nadal, ¿no? Pero no le da a la derecha como Nadal, le estás enseñando mal. Yo dije, no es que yo le esté enseñando mal, es que él es lo que está aprendiendo, que es diferente. Y Nadal es un animal diferente y tiene unos talentos innatos diferentes, o Nadal, o Lendl, o Djokovic, o Federer en este caso, ¿no? Y esto pasa igual. Yo el Internet lo encuentro muy favorable para los que no podemos expresarnos a través de el Peace Bilderberg, el Inmundo, el Vanguardia, la BBC, la CNN Fake News, todo esto, el Clinton News Network, que le llamo yo. Es muy difícil expresarse por ahí porque tienen todo la izquierda tomado los medios de prensa, habiendo 75% de cristianos en América y los cristianos no tienen ningún medio de comunicación. En 71% en España de cristianos no tienen ninguno de los medios de comunicación. Los medios de comunicación están en manos de todo esto de los medios de la izquierda, ¿no, don Fernando? ¿Qué opina? Bueno, pero tú estás hablando de cosas muy concretas, de cosas pasajeras, que ocuparán un determinado tiempo en la historia y que luego desaparecerán. Yo estoy hablando de cosas más profundas. Es decir, seguimos hablando de Platón, seguimos hablando de Aristóteles, seguimos admirando los cuadros de Velázquez o la música de Mozart, ¿no? Y en la época de Platón, de Aristóteles, de Mozart, de Velázquez, no había nada de esto. Todo esto es innecesario, no sirve para nada, no añade nada. Y además, ¿por qué? Es decir, si tú tienes algo que decir a la gente, dilo. Que aunque lo digas en una botella, en un papelajo, metido en una botella y arrojado al mar, eso fructificará. Y sin embargo, esto de Internet se lo lleva el viento. Esta entrevista que tú y yo estamos haciendo se la lleva el viento. No es tal cantidad de información, tal cantidad de entrevistas como estas, tal cantidad de webs como la tuya, etcétera, que todo eso son como los árboles que impiden ver el bosque. Solo sirven para sembrar la confusión y, en definitiva, la discordia porque son mal utilizadas. Además de ser malas en sí mismas, son mal utilizadas. Sí, sí. Por ejemplo, yo ahora, sin ir más lejos, estoy aquí, hablando contigo. ¿No sería mucho mejor que estuviese, no sé, con mi novia, con un amigo, o leyendo un libro, o dando un paseo por el campo? ¿No sería mucho mejor? Es bueno esto que estamos haciendo. ¿Para qué? Para lavar el cerebro a los demás, para convencerles de algo. Yo no quiero convencer a nada de nadie. Tú antes estabas hablando del señor que quiere o sea Rafa Nadal, o que sea Cassius Clay. No, yo que creo es que yo no quiero que yo quiero que mis hijos sean los quienes son. No quiero que sean ni Rafa Nadal, ni Cassius Clay, ni Miguel de Cervantes Saavedra. Quiero que cada uno llegue a sí mismo, sea el que es, sin que la educación, sin que el sistema, sin que Internet les lave el cerebro imponiéndoles unas etiquetas que no son las suyas. Mira, ya en el Kali, en los Vedas, ya se habla de Rig Veda, sí. Lo que está ahora sucediendo en el mundo, que es lo que en los Vedas se llama el Kali Yuga. En definitiva es la edad de hierro. En la visión del mundo todo transcurre por ciclos. Es decir, Brahma crea el mundo, Vishnu lo conserva y Shiva lo destruye para que Brahma vuelva a crearlo, Vishnu a conservarlo y Shiva a destruirlo. Y esta es la gran dialéctica planetaria, el ánima mutaria, el alma del espíritu cósmico, ¿no? Entonces, bueno, pues estamos en el Kali Yuga, que es el último periodo de un gran ciclo de civilización y de cultura, que es en el que estamos, en el que Shiva actúa, en el que todo es destrucción, en el que todo es destruido, en el que los valores desaparecen, en el que el hombre se convierte en un lobo para el hombre, en el que todo el mundo adora el becerro de oro, etcétera, etcétera. Bueno, pues todo eso es como lo describen los Vedas, que son textos que se escribieron hace miles de años, y es tal cual lo que está sucediendo. Entonces, Internet es lo que en el Apocalipsis del apóstol Juan se llama la marca de la bestia, es el 666. Es el momento del Apocalipsis, ¿verdad? Lo ha destruido todo alrededor. Y ya nada volverá a ser igual hasta que un gran ciclo cósmico destruya todo lo que en estos momentos está destruyendo el espíritu shivaíta. Fíjate cómo en estos momentos, a raíz de los incidentes surgidos en torno al asesinato de
Stanford Freud, ahí en Estados Unidos. Se está destruyendo toda la cultura. Sí. Se está destruyendo la historia de la humanidad. Se están derribando las estatuas. Se prohíben los libros. Pronto empezarán a quemarse los libros. Ya están persiguiendo a Tolkien. Por ejemplo, se ha prohibido o se ha retirado de determinados mecanismos de proyección lo que el viento se llevó, que es un clásico de la historia del cine y es un símbolo de lo que está sucediendo. Lo que está sucediendo es exactamente igual a lo que hicieron los iconoclastas, precisamente en los primeros siglos del cristianismo, cuando se dedicaban a derribar todo lo anterior, a destruir la tradición, a destruir el saber acumulado de generaciones y generaciones y generaciones de seres humanos a lo largo de la historia universal. Eso que yo he llamado el proceso de ilustración. Y en estos momentos se está destruyendo matemáticamente, milimétricamente, hasta el último vestigio de la tradición. Tradición, que viene del latín traditio, significa entrega. La tradición es lo que una generación entrega a la generación siguiente. El padre lo entrega al hijo, el abuelo lo entrega al nieto, el profesor esto lo entrega al discípulo, el filósofo lo entrega a sus acólitos, etcétera, etcétera. Todo eso va construyendo lo que en la época pagana se llamaba la áurea catena, la cadena áurea, por la cual se transmite el saber, se transmite la moral, se transmite la ética, etc. En estos momentos, quizá por primera vez en la historia universal, excepto algunos episodios aislados, esa cadena áurea de la tradición que va pasando de mano en mano, de generación en generación, de país en país, de cultura en cultura, ha sido violentamente cortada, violentamente interrumpida, y las consecuencias de esto pueden ser gravísimas. Porque estos chicos que andan por ahí derribando estatuas no saben lo que se hace. Es el desprecio en cuanto ignoran de Antonio Machado. Tienen una incultura patética. Y bueno, y así estamos. Sí. Su análisis es perfecto. Yo, como soy gallego de origen, obviamente, el primer punto, soy muy cerrado de mollera en ese aspecto. Entonces, su argumento no es totalmente válido, porque mi segundo punto, y lo voy a convencer de que el Internet tiene sus ventajas y puede ser bueno. Yo sé que lo digital y lo analógico, somos seres humanos, somos analógicos, pero... Colin, no seas entusiasta, no me vas a convencer de nada. Muchísimas personas han intentado... Hombre, lo que yo digo, en definitiva, es algo inusual. Es algo que choca frontalmente con el discurso de valores dominantes en estos momentos en la humanidad. Así que, como comprenderás, hay muchas personas que intentan convencerme de lo que tú quieres convencerme ahora. Y yo te digo, tú a mí ya no me vas a convencer de nada, porque yo ya no tengo opiniones. A mi edad no se tienen opiniones, se tienen convicciones. Y la diferencia entre una opinión y una convicción es que la opinión puede cambiar, pero la convicción no cambia nunca. Ya eso es para siempre. Así que no me vas a convencer de nada. No pierdas el tiempo. No te molestes en cantar las excelencias de Internet porque soy un caso perdido. No. Yo todas las mañanas cuando me levanto agarro esto y de verdad que mi impulso es estamparlo contra el suelo. De verdad. Me produce verdadera ira Internet, el aparato. Porque estas cosas no funcionan bien. Una vez tú mismo has tenido serias dificultades antes de que iniciáramos este tramo de nuestra charla para establecer la conexión. Y yo te decía, bueno, que siempre se ha dicho que lo que funciona a veces no funciona. Y Borges, el gran Borges, decía esto mismo, decía, a mí una cuchara nunca se ha negado a llevarme la sopa a la boca. O una escalera, y esto se lo digo especialmente a un gallego, una escalera siempre ha servido para subir o para bajar. En cambio, Internet, todos estos artilugios, todo esto de la tecnología son juguetitos que a veces funcionan y a veces no. Luego no funcionan. Bueno, otra vez estamos con el animal y el uso que le da. Como Platón diría, los conceptos vinieron antes de nacer, es un mundo subjetivo, la silla ya puede ser preconocida. Aristóteles, sin embargo, esas formas e ideas las plasma y dice, no, la silla es ahí, es objetiva, la puedes ver, la puedes tocar, es para sentarte. En eso le doy la razón. El mundo digital, que es un montón de cables, ¿qué pasa? ¿Funciona? ¿No funciona? Pero los occidentales llevamos debatiendo más de 3.000, 4.000 años. Es lo bueno que tenemos. Unas veces más violentamente, otras veces menos violentamente. Hay frío y calor. El frío no es peor que el calor. El blanco no es peor que el negro. Los únicos científicos de verdad que hay en la historia universal son los místicos. Los místicos son científicos que tienen un laboratorio. Ese laboratorio es su conciencia, la introspección, el buscar la verdad dentro de ti, como lo señalaba San Agustín. Entonces el místico tiene ese laboratorio y a través de una serie de experiencias, que son experiencias límites, que son la meditación, que son el yoga, que son la soledad, que son el ayuno,
que son la ingesta de determinadas sustancias enteogénicas y psicotrópicas, sí, sí, etcétera, etcétera, estudia las modificaciones que se producen en ese laboratorio, en esa especie de microscopio que tiene, que es su propia conciencia, y llega a conclusiones universalmente válidas, que no cambian nunca acerca de quiénes somos, a dónde vamos y de dónde venimos. No hay una mística china, no hay una mística italiana, no hay una mística norteamericana. La mística es exactamente la misma en todas partes, de igual manera que la física o la química son exactamente iguales en todas partes. No tienen ideología ni nacionalidad. Entonces, la mística y también la ciencia contemporánea, también la física cuántica, por ejemplo, en fin, o corriente, que no existe el mundo exterior. Esto lo han repetido los budistas y los hinduistas y los taoístas desde la noche de los tiempos, que todo lo que vemos fuera de nosotros es un constructo, una construcción, una proyección de nuestro yo interior, y que lo único que existe es lo que está dentro de nosotros. No busques la verdad fuera de ti, búscala dentro de ti, decía San Agustín. Y también la inteligencia. Quien quiera vendernos una silla intenta convencernos de que la silla existe. Pero yo me atrevo a decirle, pues no, la silla no existe. De hecho, las sillas han cambiado mucho la historia de la humanidad. A mí me desespera la tarea de los diseñadores, que se dedican a cambiar constantemente los objetos que utilizamos, o el interruptor, la luz, una butaca, un sofá, una cacerola, pero no perdáis el tiempo. Si esas cosas ya sabemos utilizarlas, ya están ahí, ya no las modifiquemos más, dedicados a otras cosas, ¿no? Dedicados a la mística. Buscad las cosas dentro de vosotros. No creéis objetos nuevos. El mundo está lleno de objetos. Está excesivamente amueblado. Sí, sí. Bueno, esto ya hemos entrado en una parte trascendental. Incluso don Fernando me ha contestado un montón de preguntas que le iba a preguntar sobre la tecnología y ya lo ha zanjado. Parece que funciona en otro nivel, en una sexta o séptima dimensión de telepatía. ¿Qué opina entonces la civilización? ¿Para qué sirve la civilización? Los semáforos, las carreteras, los coches, las fruterías. ¿Para qué sirve todo esto, don Fernando? Mira, como decía Faulkner, premio Nobel de Literatura de ese país en el que te encuentras, al escritor, un paisaje solo se conquista con la suela de los zapatos. Todo eso, y te lo dice un viajero, una persona que se ha pasado la vida entera viajando, pero viajando de verdad, es decir, atravesando cosas, pisando paisajes, todo eso sirve para ir más deprisa. Y no por mucho correr se llega antes, no por mucho correr se llega más lejos. Es decir, quien coge un avión no está viajando, está trasladándose por encima del espacio que iba a conocer si viajase de verdad. Entonces, bueno, divertimentos, algunos pueden revestir cierta utilidad, pero nada más que eso, cierta utilidad, no calan, no son esenciales, no tienen mucha importancia. Vamos, yo no sé, yo vivo en un pueblo, por lo menos paso gran parte de mi vida en un pueblo que tiene 22 habitantes censados y en el cual normalmente solo hay 5 o 6 personas, donde naturalmente no hay semáforos, no hay carreteras, o por lo menos grandes carreteras asfaltadas, no hay todas estas cosas que se vive pues de una forma sencilla, con lo esencial, porque vivir es muy fácil. Vivir hace falta muy poca cosa para vivir. Yo en estos momentos te estoy hablando, por desgracia, porque yo este tipo de conclusiones he llegado a lo largo de la vida, estoy hablando desde una habitación, de una casa llena de libros, llena de objetos, llena de cuadros, llena de cosas que no sirven absolutamente para nada. En el momento en que yo me muera, que probablemente no faltará mucho tiempo, porque tengo ya 83 años, todo esto, ¿qué van a hacer con ello? Tirarlo, convertirlo en basura. Nada. Todo esto son tontunas. Lo que existe es mi yo. Es muy interesante. No el ego. Eso forma parte del ego. Son unas etiquetas. Tú fíjate que en los Vedas que yo te decía antes, hay una prueba para averiguar quién eres, que consiste, intenta responder primero a la pregunta, ¿quién soy yo? Y di lo que quieras. Y luego hay una serie de pruebas a las que tienes que ir respondiendo para averiguar no tanto quién eres, cuanto por lo menos quién no eres. Y al saber lo que no eres, te estarás acercando a saber quién eres. Y entonces, intenta responder a la pregunta, ¿quién soy yo?, sin mirarte al espejo. Es decir, no utilizando en la respuesta nada de la imagen que el espejo te devuelva. No puedes decir, soy hombre, soy mujer, soy joven, soy viejo, soy rubio, soy moreno, soy gordo, soy flaco. No, es nada de eso, porque todo esto es transitorio. Todo eso no eres. Tu yo es distinto. Luego responde a esa misma pregunta, ¿quién soy yo?, sin recurrir a ningún dato de tu biografía. No vale que digas nací, como lo hice yo, en 1976, en Madrid, en capital de España. Porque yo no, eso no es fundamental en mi yo. Es decir, esas son etiquetas que se me han ido adhiriendo, etiquetas del registro civil, por así decirlo. Luego repites la misma pregunta y dices, ¿quién soy yo? Y no puedes recurrir a creencias, a afiliaciones, a ideologías. Porque tú puedes ser hoy musulmán, mañana cristiano, luego ateo, hoy comunista, como lo fui yo en mi juventud, y ahora en cambio conservador, libertario. Es decir, todo eso va cambiando. Todo eso son las etiquetas. Y el conjunto de las etiquetas forman el ego. Y de lo que se trata precisamente es de irse desprendiendo de todas las etiquetas hasta llegar al yo profundo,
al que eres tú. Ulises, en fin, en la Odisea, es prácticamente el libro con el que empieza de la literatura. Bueno, en realidad empieza con el Gilgamesh, pero bueno, grosso modo empieza con la Odisea de Homero. Ulises, cuando ya, al final de su viaje, cuando ya es sabio, cuando ya ha recorrido el Mediterráneo, ha amado a todas las mujeres, ha vivido todas clases de aventuras, ha intervenido en todas clases de guerras, se ha sometido a todas clases de vicisitudes, es capturado por el Cíclope, que tiene un solo ojo en la frente, que es el tercer ojo, el ojo del conocimiento. Exacto. Entonces el Cíclope captura y le pregunta, ¿quién eres tú? Y Ulises, ¿qué le responde? Le dice, yo soy nadie. Yo soy nadie. Yo no tengo etiquetas, yo ya no soy ni griego ni troyano, yo ya no soy ni joven ni viejo, yo ya no soy ni hombre ni mujer, yo soy yo, no ego, yo no tengo etiquetas, soy nadie. Bueno, eso es lo que estoy. Por eso, don Fernando, yo siempre empiezo mi programa. Yo soy Colin Rivas y tú no lo eres. Bueno, no he entendido ni una palabra de lo que has dicho porque por culpa de internet el sonido llega fatal, Colin. He dicho que yo siempre empiezo y termino el programa diciendo yo soy Colin Rivas y tú no lo eres. Nada, parece como si hablaras chino. Joder, está la cosa mal. Gracias de internet. Tú imaginas que esta misma entrevista que estamos manteniendo tú y yo, la estuviéramos manteniendo, pues no sé, en la taberna de la esquina, sentados los dos agradablemente a una mesa. Mucho mejor. Con un vaso de vino en la mano. Te oiría mucho mejor, ¿no? Sí. Los toros. ¿Para qué sirve internet? ¿Para oírte peor? No, ya. Pero es que creo que se está cortando de tu lado. ¿Me oyes ahora bien, no, Fernando? ¿Cómo? ¿Me oyes mejor ahora? ¿O no? No, que va. Se oye cada vez peor, Colin. Hostia. Esto está entrando ya en caída libre. Está en caída libre. Los toros. Hice un trabajo hace mucho tiempo sobre los toros en la universidad, sobre antropología y los toros. Me interesaba mucho. Yo no soy ni anti-toros ni pro-toros. ¿Cómo se puede defender los toros como fiesta nacional en España? Bueno, no es una fiesta nacional hispana. Los toros es un impulso arquetípico del inconsciente colectivo de la historia de la humanidad. El primer cronista taurino es Platón. En dos de sus diálogos, el Critias y el Timeo, revela el secreto iniciático que a él le había sido revelado por boca de uno de sus maestros, al cual que había sido iniciado en los misterios de Sais en el Antiguo Egipto. Y ellos contaron la historia de la Atlántida. Y la historia de la Atlántida, que Platón desveló solo en parte, porque sus labios estaban sellados por el secreto iniciático, decía que en la Confederación Atlántida, este continente legendario, esa gran cultura que se perdió para siempre, hundida por un Kali Yuga, hundida por un apocalipsis, como se está hundiendo esta, bueno, pues allí los 12 reyes de la Confederación Atlante, uno por cada signo, se reunían una vez al año para dirimir los problemas pendientes en el Estado, algo así, ahora lo llamaríamos el debate sobre el Estado de la Nación, a lo que hacían los reyes de la Atlante, de esta visión platónica, y para celebrar este acontecimiento, nos cuenta literalmente Platón, se reunían en un anfiteatro circular, presencia de todo el pueblo, y en el centro de ese anfiteatro un individuo, de mantener y que no tiene ninguna en el mundo, sobrevive gracias a la existencia de las corridas. Es un animal artificial, es un animal creado para ser toreado, carísimo de mantener y que no tiene ninguna utilidad, más que esa de ser toreado. Por lo tanto, aquellos que dicen que provienen de las corridas de toros están cargándose, tan ecologistas que son, están cargándose de un plumazo la existencia del animal más hermoso que existe en el mundo. Muy y luego, tú, si desaparece el toro de Lidia, esas extensas llanuras, montañas, valles, colinas, donde están las dehesas, cosas dehesas, que son un esplendor, que son como los parques nacionales de África, que son como el Serengeti, como el Masai Mara, como el Parque Kruger, serán inmediatamente reconvertidas en campos de golf, en centros comerciales, en hoteles 5 estrellas, y eso sí que producirá un impacto ecológico demoledor. Mucha gente cree que, por ejemplo, las pirámides la construyeron esclavos, ¿no? Yo no veo... Bueno,
precisamente hoy he puesto un tuit sobre eso. Ah, sí. Ahora ya, en esta barbarie generalizada, hay gentes que dicen que hay que derribar las pirámides de Egipto. Sí, por eso le quería preguntar. Completamente falsa, porque los egipcios han estado hasta la saciedad, es falsa, de que las pirámides fueron construidas por esclavos. Pero bueno, incluso aunque hubieran sido construidas por esclavos, que no es verdad, no fueron construidas por esclavos, es la obra de todo un pueblo que levantaba, bueno, en fin, un monumento a los dioses, en definitiva, y al cosmos, pero aunque fuera verdad eso, bueno, ¿y qué? La historia se escribe también con renglones torcidos. No sirve de nada, no vamos a devolver la libertad a esos supuestos esclavos que las construyeron, derribando lo más hermoso que hicieron, derribando lo más positivo que se derivó de esa esclavitud, suponiendo que haya existido, que son las pirámides de Egipto. Es de tontos, es de idiotas. Sí. Bueno, yo iba por ese lado, porque los de ISIS sabes que están destruyendo todas las estatuas y es un poco un símile a lo que está pasando en el mundo occidental tirando ahora estatuas, ¿no? Borrando más o menos la historia. ¿Por qué están tirando estatuas de nuestros ancestros, fueran malos o buenos? ¿Qué cree de esto, Fernando? Bueno, pues en primer lugar porque son unos ignorantes, porque ignoran lo que están haciendo. Esos que han descabezado estatuas de Colón en Estados Unidos, pues ¿qué tiene que ver Colón con el esclavismo? ¿Qué tiene que ver Colón con el genocidio? Colón era un aventurero, Colón era un investigador que atravesó por primera vez a bordo de 3 frágiles carabelas el Atlántico y descubrió un mundo que si no llega a llegar Colón a ese mundo, pues, en fin, los incas y los aztecas y los quechuas, y en fin, todo lo que eran los pobladores de América en aquel momento, probablemente seguiría viviendo en estos momentos en un retraso económico, científico, social, tremendo, ¿no? Y eso es así. Entonces, acusar a Colón de que se hayan cometido abusos, que ciertamente, claro que se han cometido abusos. La historia está llena de usos y abusos, ¿no? Pero vamos, a culpar a Colón de eso, vamos, es delirante, ¿no? Es delirante. Es como si yo ahora pongo una maceta en este balcón que está detrás de mí y por desgracia viene un golpe de viento y el balcón se cae y le dan la cresta a una persona que pasa. Bueno, no voy a echarle la culpa a la maceta, ¿no? Sí. Tampoco a mí. Mi intención al poner la maceta era buena, era adornar el balcón, ¿no? Entonces, bueno, todo esto es un delirio. Oye, me están llamando por teléfono. Nada, no tiene importancia, lo corto. ¿Quién te llama? ¿Abascal o el presidente o don Pedro el Grande? Que ahora Pedro el Grande ha inventado la resurrección. Parece que no se muere nadie en España. ¿Qué pasa? Mira, Colin, todo esto del coronavirus le ha venido muy bien a los políticos, le ha venido muy bien a los totalitarios. En realidad, todo político es totalitario, ¿sabes? Todo político quisiera el poder y permanecer en él. Y entonces, pues les viene muy bien confinar a las gentes en sus casas, todo el mundo se convierte en borreguitos sumisos, obedientes, pues es el sueño de los políticos, ¿no? Y es el sueño que ha llevado a que es Leningrado, bueno, Leningrado, San Petersburgo, cuando los bolcheviques saltan hasta el Palacio de Invierno, machacan el zarismo, machacan toda esa cultura, persiguen a todo el mundo y meten a los habitantes de San Petersburgo y del resto de Rusia en conejeras, todos igualitos, en las mismas casas, haciendo las mismas cosas y moviéndose a toque de corneta. Bueno, pues eso paradójicamente se ha conseguido más o menos, claro, porque todavía hay mecanismos de libertad en las sociedades, se ha conseguido a través de la dichosa pandemia esta, cuya gravedad se ha exagerado terriblemente. Pero la gente no sabe porque esto es elemental, no tienes que ser profesor de historia universal, basta con que mires a los periódicos de hace 20, 30, 40, 50 años para ver que a lo largo del último siglo y a lo largo de la humanidad, cada 10, 15, 20 años se desencadenaban epidemias que a veces tenían efectos mucho más destructores. Por ejemplo, la famosa gripe de Hong Kong, que fue en el año 68. Sí. Mató 1 millón de personas. Ahora llevamos 400.000. O sea, fue infinitamente más grave que esta y, sin embargo, no se confinó a nadie, no se detuvo la economía, la vida siguió y no se perdió la cabeza como se ha perdido en estos momentos. Entonces, realmente, lo que se está haciendo para contener la epidemia ha sido tan absurdo, tan grotesco, tan delirante, tan contradictorio, que hay que pensar, aunque yo soy muy poco conspiranoico, pero hay que pensar que efectivamente hay alguien interesado. Eso seguro. O sea, esto es lo que hay. Pero otra cosa muy importante que le iba a preguntar, porque estamos hablando de un modo místico, filosófico. Yo siempre he tenido confianza en que la filosofía es una disciplina que te hace el buscar la felicidad. No sé qué opinas de esto. Si la filosofía, yo creo que sí, por eso
doy muchas lecciones de filosofía, de ética y moral a través de los vídeos y sé que cualquier vídeo, cualquier audio, cualquier programa de radio que hago le sirve a la gente, aunque sea de modo digital, para que piensen o que intenten pensar las pocas neuronas que le queden y tratar de tener mejor ética y moral. Yo pienso de que el sentido de la vida es luchar contra el mal. Ese es el sentido de la vida, para mí. Eso es para mí, ¿no? Yo creo que somos puestos aquí por esa razón. La libertad de expresión está en vías de desaparición. ¿Qué está pasando, Fernando? Bueno, la libertad de expresión nunca ha tenido muy buena prensa entre quienes ejercen el poder. La libertad de expresión es como el aguijón de las avispas, es sumamente molesta, ¿no? Entonces, bueno, es verdad que en estos momentos se está produciendo pues, un ataque generalizado contra la libertad de expresión. No es la primera vez que sucede, ¿eh? Pero bueno, tiene que ver con lo mismo que estábamos diciendo. De todas maneras, lo que tú estás diciendo, por ejemplo, es curioso porque en estos momentos, por ejemplo, en España hay libertad de impresión. Es decir, yo puedo publicar en un periódico, en teoría, hasta que llegue el director del periódico y me eche, como me ha sucedido a mí recientemente, pero en teoría puedo publicar cualquier cosa sin que por ello me metan en la cárcel, a no ser que caiga en injuria, en calumnia, en delito contra el honor o algo así. Pero no sirve para nada, porque la libertad de expresión, para que sea verdaderamente libertad de expresión, necesita respeto. Necesita que quienes te escuchan, quienes te leen, haya respeto hacia lo que tú dices, hacia lo que tú opinas. ¿Estarán de acuerdo o no estarán de acuerdo? Pero tienen que respetarlo. Ahora no. Inmediatamente tú dices lo que piensas y empiezan a insultarte. Concretamente, digas lo que digas, cuando te apartes un centímetro del discurso de los dominantes, te llaman facha, ¿no? Inmediatamente, ¿no? Entonces, facha. Es lo que decía de Quincy en una discusión cuando alguien le estampó una botella en la cabeza o algo así, o no, le insultó, dijo, bueno, ya he escuchado su digresión a los argumentos. Entonces, lo que hace falta para que haya libertad de expresión de verdad, no solo que se ampare la libertad de expresión, sino que la gente tenga argumentos. Y efectivamente los argumentos se obtienen a través de la filosofía. Yo no estoy muy de acuerdo en lo que has dicho acerca de la felicidad. Bueno, la felicidad puede ser un objetivo de la filosofía, pero el objetivo de la filosofía fundamentalmente es la sabiduría, es decir, es el conocimiento. Pero por otra parte, la filosofía es algo que ha desaparecido del mundo actual. Antes los filósofos movían el mundo, se les consideraba, se les respetaba, los políticos no los llamaban. En el siglo de Pericles, los filósofos se convertían en consejeros de los próceres de la sociedad. Ahora la filosofía ha desaparecido. Ahora lo único que se estudia es historia de la filosofía. La filosofía, la creación de sistemas filosóficos ha desaparecido prácticamente no solo de la enseñanza, sino de la vida cotidiana. Así que, en malos tiempos para la filosofía, malos tiempos. Y para la ética y para la moral, obviamente, porque está bajando... No, la ética y la moral son ramas de la filosofía. Claro. Por eso comentaba el tema, porque yo lo hago en mis programas y en mis shows muy enfatizo el tema, ¿no? De que tenemos que subir la inteligencia, tenemos que subir la ética y moral, tenemos que intentar vivir mejor, también ayudando de un modo, pero siguiendo las libertades individuales son muy importantes, que tiene relación con el coeficiente intelectual. Claro, si tú te encuentras una cultura primitiva, van a impedir ese tema, ¿no? Como pasa cuando los inmigrantes vienen pues, de todos estos países prehistóricos que no han tenido filósofos, cuando nosotros teníamos filósofos en el siglo VII, en el siglo VIII, en el siglo 300 antes de nuestra era, pero ellos no han tenido estos filósofos en esas culturas, como en África o en Morolandia, ¿no? ¿Qué opinas de esto, Fernando? Y que vengan a Tutiplén aquí. Bueno, mira, mis opiniones sobre esto son tan anticonvencionales que no te voy a responder porque estoy harto de meterme en líos. Porque sé que inmediatamente cualquier cosa que diga será utilizada como una especie de cachiporra contra mi cabeza. Ah, sí, ¿no? Sí, pues bueno, ya sabes que está, digamos, entre comillas, élite mundial. Vamos, te confieso una cosa, Colin. Oye, que llevamos una hora hablando. Y nos quedan, de hecho, 5 minutos. Que yo en una hora podía haber escrito 1 o 2 folios. Haber añadido algo a mi obra literaria, que ya me estoy cansando de hablar. Vamos a tener que ir poniendo término a esta conversación. A mí lo que me gusta hacer en la vida es escribir y leer, ¿sabes? Yo dedico 10 o 12 horas al día, prácticamente la totalidad de mi tiempo, los 365 días del año, a leer y a escribir. Entonces ya hemos hablado mucho, ¿no te parece? Pero hemos enseñado a la gente bastante. Si aprenden es otra cosa diferente. Su libro... Bueno, mira, hay este escritor polaco, Stanisław Lem, que ya murió Lem, sí. a una edad avanzada.
el que escribió la novela Solaris, por ejemplo. Solaris, sí. Se basó, es una célebre película. Ya en los últimos años de su existencia, espantado, despavorido por lo que estaba pasando en la cultura contemporánea, promulgó la llamada triple ley de Lenin, que es aplicable a esta conversación también. La triple ley de Lenin decía, punto 1, nadie lee nada, nadie escucha nada, lo mismo. Punto 2, los pocos que leen no se enteran de lo que leen. Punto 3, los pocos que se enteran de lo que leen se les olvida inmediatamente. Así que probablemente todo esto que tú y yo hemos hecho, bueno, se habrá entretenido mayor o menor grupo de personas durante un ratito. Tú sabes, un ratito además, ¿tú crees que la gente aguanta ahora 1 hora escuchando un programa así? Tú sabes, este es un cálculo hecho en el shot. Volvemos a Internet. ¿Tú sabes cuánto tarda la gente que utiliza Internet para leer? ¿Cuánto tarda en clicar? Es decir, ¿durante cuánto tiempo mantiene su atención? Cálculos hechos por los americanos. Sí. Muy rigurosos, muy escrupulosos, muy científicos. 19 segundos. Lector medio de nuestros días adicto a Internet empieza a leer el Quijote, por ejemplo, dice, en un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho que vivía un hidalgo de los de lanza en ristre, rocín flaco, hidalgo corredor, ¡pam! Ya 19 segundos y salta, yo qué sé, a la política de Aristóteles o a un manga japonés o a cualquier otra cosa. Así de imposible transmitir el proceso. Pero hay que intentar enseñar a la gente, por eso hacemos... ¿Tienes ahí un diccionario? No, ¿verdad? Diccionario. Sí. Un diccionario de la Real Academia Española, un diccionario de la lengua española. No, bueno, tengo el Webster, el americano. Pero vamos a terminar ya, que ya estoy cansado de hablar. El libro, Fernando, el libro. Virtual, que es lo que define Internet. Sí. Bueno, el de cables, el G5, el G2, el G3, el G4, todo eso es lo virtual. Busca lo que significa la palabra virtual, al menos en la acepción tradicional de la academia. No sé si la habrán cambiado últimamente. Todo es posible. Virtual dice lo que no es real. Exacto. Entonces todo esto no es real. Todo esto es una fantasmagoría. Todo esto es un juguetito. Lo que pasa es que como los seres humanos son adolescentes que no crecen, les gustan los juguetitos y por eso les gusta pues smartphone, lo que yo llamo el homo protésicos. El homo que fue homo sapiens se ha convertido en homo protésicos, que va lleno de cables, que tiene auriculares, que tiene que tener un aparato y otro. Y el homo zurdos y el homo festivos. Don Fernando, dígame otra vez el libro y dónde lo pueden obtener, el libro y su web. Y así terminamos. Bueno, oye, mi libro, por lo pronto, antes del 7 de julio no se podrá obtener en ninguna parte. A partir del 7 de julio, hombre, es como si me preguntas que dónde se pueden obtener las galletas. Las galletas se compran en el supermercado, en la tienda de un favorito. Pero los libros se tienen en las librerías, que a veces es verdad que a veces hay librerías también online. Entonces mi libro se podrá adquirir a partir del 7 de julio en la mayor parte de las librerías, pues luego lo publica la editorial más importante de España, que es Planeta. ¿Y el título? Aclarar, que yo no vendo libros, que yo los escribo. Y los seguiría, quienes lo venden son los editores y los distribuidores y los libreros. Exacto. Estoy agradecido por ello, porque gracias a eso pues, puedo ganar algún dinero, cada vez menos, porque cada vez se venden menos libros, pero ese dinero que gano yo lo invierto en escribir nuevos libros, ¿no? Es decir, lo reinvierto en el mismo que me haya conducido a ganar ese dinero. Estoy agradecido. Pero, por favor, a mí me escandaliza mucho que yo cuando eché los primeros dientes en la literatura, yo tenía 16, 17, 18, 19 años, aparecía un libro y la gente se interesaba por tu libro. Sí. ¿Qué hay en él? ¿Qué no hay? ¿Qué dices? ¿Qué no dices? Y ahora no. Ahora se reúnen 3 escritores en torno de una mesa del Café Gijón, por ejemplo, aquí en Madrid, y si has sacado un libro te preguntan, ¿qué tal va? ¿Funciona? Es decir, ¿cuánto se vende? A mí eso me escandaliza, porque la tarea de un escritor es escribir libros, no venderlos. Lo de venderlos llega después. Hemingway decía que al principio el libro es totalmente del autor y que luego poco a poco, a medida que el autor lo va escribiendo y sobre todo a partir del momento en que lo publica, ese libro pasa a ser propiedad del lector. Y ya el autor ha perdido el derecho de propiedad. Entonces yo lo único que lo que pase después interesa muy poco. Hasta el extremo de que yo nunca pregunto por la tirada de los libros que hago, ni me interesa por cuántos ejemplares se ven. El libro ya está escrito. Tarea terminada. Don Fernando, le agradezco mucho que esté en el Colin River Show. Espero que esté otra vez digitalizándonos, mineralizándonos, mistificándonos con su conocimiento Noxis 2.0 y espero tenerlo en más ocasiones aquí con un hispano estadounidense humilde. Me encantó entrevistarlo. No se vaya, voy a despedir el show. No se vaya, que yo lo despido el show ya ahora.
Chicos y chicas, soy Colin Rivas de Colin Rivas Show y vamos que nos vamos. ¡Oh! Estáis escuchando Conspirafobia con Colin Rivas. Lee Marvin and Wandering Star.